ingeniero. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches. Vayan colocando sus dos apellidos y sus Buenas dos... noches, ingeniero. ¿Cómo están? Buenas noches. Pongan sus dos apellidos y sus dos nombres mientras yo veo el tema de la asistencia. Eso, cuarto. Les comento que hace un rato se me fue el internet, así que espero que ahorita no se vaya. Me voy a conectar ahorita para no conectarme. Se me fue el internet, se me fue 2 veces y parece que estaba mal por acá el internet por mi casa, así que hay cualquier cosa, si se llega a ir, nos comunicamos por el WhatsApp. También les comentaba al otro grupo que todavía no han habilitado el segundo periodo en el aula virtual, así que por eso no está habilitado. A ver, tenemos Salvatierra, Azuero Veloz. Presente, Azuero. Yo los voy a ir registrando conforme los participantes que tengo aquí. Ya después ustedes revisamos y ahí vemos si es que se me pasó alguien por ahí. Ya, tenemos a Zunder Buller, Rodríguez, Zambrano Rodríguez, Sánchez. Difícil a veces con tantas. Presente, Sánchez. Zunder Buller, Sánchez Ricardo, presente. Sánchez. Ya. Como les decía, no les estoy tomando lista ahorita, sino que estoy viendo la de los participantes. Sánchez, Kelvin, a ver, Cruz, Molina, Morán, Villamar. Cruz, Molina, caramba. Molina, Morán. Ya, ahora sí, pueden echar un ojito a ver si se me pasó alguien por alto. A ver, Aroca, no está, Barzola, a Cruz me parece que sí estaba. Barzola, Herrera, Macías, Romero, Sánchez, Tubay, y el resto sí está. Ahí si alguien llega tardecito, ahí lo agregamos. Y ahora déjenme revisar dónde nos quedamos, porque como recién terminé con el otro grupo, no he revisado lo de ustedes. Estamos 28. Estamos martes. Ya, les comento que ayer fue las sustentaciones, entonces ayer algunos de sus compañeros ya por fin culminaron su proceso. A ver, acaba de llegar Herrera, Romero y Macías. Déjenme poner la asistencia. Herrera, Romero y Macías. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, jóvenes. David Herrera presente. David Guerrero, ya le puse.
Sí, no se olviden de poner igual Gracias, ingeniero. no se olviden de poner igual sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat, porque si algo le llegase a pasar al sistema, entonces el chat de Zoom sería la asistencia de emergencia. ¿Sí? Así que no se olviden de eso de ahí. ¿Qué más le iba a decir? Ah, ya estaba viendo dónde nos quedamos la otra vez. Nos tocaba hablar del acceso a la información pública, entonces déjenme ir a buscar eso ahí. Estábamos en la diapositiva 1. Acaba de llegar Aroca. Déjenme ponerle la asistencia a Aroca. Ya. Pues, algo pasó. Acceso a la información pública. Saben que pensé que se había desconectado el internet de nuevo, pero se puso blanca la pantalla. Como tengo unos programas pesados abiertos, creo que fue por eso. Ya, entonces nos quedamos en el acceso a la información pública. Vamos a seguir revisando ese tema. ¿Qué habíamos visto antes? Creo que habíamos visto las últimas recomendaciones y los delitos que están registrados en el Código Orgánico Integral Penal, ¿verdad? Entonces vamos a viendo el acceso a la información pública. Vamos a ver algunos antecedentes. Dice que aquí en Ecuador, en el año 1948, reconocimos los derechos humanos fundamentales en la Comisión Americana de Derechos Humanos de 1948, al cual nuestro país pues es miembro, ¿verdad? Entonces, desde esos años, realmente es joven, ¿no? O sea, que recién en el año, en ese año se reconozcan los derechos humanos. Bien, ¿qué dice el derecho fundamental de los derechos humanos? En nuestra Constitución, en el artículo 18, numeral 2, señala que toda persona, de forma individual o colectiva, tiene derecho a acceder libremente a la información generada por entidades públicas o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información, excepto en los casos especialmente establecidos en la ley. En caso de violación de los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información, ¿no? Entonces, el derecho al acceso a la información está en nuestra Constitución, ¿verdad? Y forma parte de los derechos humanos fundamentales. Es decir, que cuando a ustedes les niegan la información, están infringiendo su derecho humano fundamental, ¿no? Así de importante es el tema. Pero la cuestión es que nosotros no sabemos, entonces cuando nosotros vamos a alguna institución le decimos, ¿por qué me está cobrando esto? ¿Verdad? Y le dicen, no le puedo dar esta información, nada de eso, nos están mintiendo porque tenemos derecho a acceder a cualquier información pública o privada que tenga que ver con fondos públicos, ¿sí? Entonces tenemos derecho a saber el por qué, ¿verdad? Y cuál es la información que está generada en las instituciones del Estado. Y entonces ya, si no conocían, pues ya saben cuáles son sus derechos.
Ya, en el año 2003, o sea, no tan lejos, hace 20 años más o menos, la OEA, ¿verdad? En una de sus asambleas dijo, bueno, todo el mundo dice que sí, todo el mundo dice que se respeten los derechos humanos, pero nadie los respeta. O sea, todo el mundo tiene en su ley el respeto a los derechos humanos, pero no es efectivo, o sea, está ahí como en palabra muerta. Por lo tanto, pues la OEA dice, ¿saben qué? Ya es hora que hagamos respetar los derechos y que todo el mundo tenga acceso a la información pública y que esta información se promueva, ¿verdad? Este, de una manera importante para que todo ciudadano pueda reconocer y que existe una aplicación efectiva. Es decir, que no quede así solamente como la ilusión sí, tienes que tener derecho a la información, sino que realmente la gente tenga acceso a la información. ¿No? Entonces eso ocurrió en el 2003. En el 2004, ¿verdad? El Ecuador aprueba la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. No, esta ley va a normar los procedimientos, tanto administrativos como judiciales, para poder acceder a la información que es generada por las instituciones del Estado y las instituciones privadas, oígase bien, las instituciones privadas que manejan recursos del Estado, ¿no? O que prestan servicios públicos. Entonces, esa información, por ejemplo, si yo contrato una empresa privada para que recoja la basura y yo quiero saber cuánto gastan recogiendo la basura, ellos no me pueden decir, y yo no te puedo dar la información porque yo soy una empresa privada. No me pueden decir eso porque esa empresa privada trabaja con fondos del Estado, o sea, con fondos que nosotros pagamos con los impuestos. Entonces es nuestro dinero y como es nuestro dinero, nosotros tenemos derecho a saber qué están haciendo con nuestro dinero, ¿no? Entonces, eso de que somos empresa privada, pues no, ahí no hay. Aquí la ley es muy clara y dice que tenemos derecho a acceder a la información. Y eh, no tenemos derecho, o sea, a través de alguna autoridad, sino que usted como un ciudadano vulgar y silvestre tiene derecho a pedir la información, ¿sí? Porque es para todos, o sea, la ley aplica para todos. No es que tiene que usted ser una eminencia en economía y tiene que tener estudios sociopolíticos, ¿verdad? O de abogacía para poder hacerlo, sino que usted como un simple ciudadano de a pie, usted dice, quiero saber, ¿verdad? Y le tienen que dar la información. Obviamente que hay un procedimiento para que no sea, no sea algo tan informal como eso, pero el punto es que ustedes pueden acceder a la información pública si ustedes lo desean. Ya, dice que aparte de la ley de transparencia y acceso a la información pública, hay otra ley que es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que soporta a dicha ley, ¿verdad? Para, para garantizar que se cumpla esto de aquí, ¿no? Una cosa adicional que cabe recalcar es que el gobierno de ese entonces, sí acató la ley de transparencia y acceso a la información pública y sí fue bastante notorio que a partir de esa época sí se transparentaron muchas instituciones públicas y a raíz de eso pues también surgieron mucho conocimiento de mal manejo, de despilfarro, y situaciones, eh, digamos, situaciones, no se me viene la palabra ahorita, pero salieron a la luz pues muchas situaciones indebidas que ocurrieron con nuestros fondos, ¿no? Entonces, sí habrá que reconocerle pues que a dicho gobierno pues sí ejerció, sí transparentó. Entonces, las instituciones pues ahora son más transparentes que antes, ¿no? Hoy en día no sé si estén tan transparentes, pero en esa época sí se notó que fueron bastante transparentes, ¿no? Entonces, ahí es la importancia también del acompañamiento que hacen los gobiernos de turno a que se respeten las normas. Bien, ¿cuáles son los
o mejor dicho, cuando se creó la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ¿verdad? Se buscaron garantías constitucionales que en nuestro país respetamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos principios rectores de acceso a la información pública? Eh, Veamos, dice, aquí menciona la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que en el 2011 establece dos principios rectores al derecho a acceso a la información pública, ¿no? Primero es máxima divulgación, o sea, que yo como una entidad pública, pues no me reservo una información, no digo sí te voy a dar y no te doy, o te doy un pedacito, sino que, ¿saben qué? Yo hoy día gasté esto y todo el mundo conozca lo que gasté, y hoy día compré esto de acá y que todo el mundo conozca lo que compré, ¿no? Entonces, máxima divulgación, es decir, que la información pueda ser accedida por el último de los ecuatorianos. Y buena fe. Por buena fe me supongo que dicha información pues es real, ¿verdad? No está en función de engañar, ¿no? A veces algunas instituciones no tienen tanta buena fe y nos dan esta información para engañarnos. Por ejemplo, yo me he topado con que dicen, sacan un crédito, dicen, hemos sacado un crédito que tiene el 4% de interés. Usted corre y dice, 4% de interés, yo necesito ese crédito. Y usted va a la institución y usted dice, quiero ese crédito. Ah, pero es que este crédito es solamente para la persona que está en situación de calle. Chuzo, pero yo tengo una casa de caña. No, es que una casa de caña no aplica, tiene que vivir debajo de un puente. Entonces, ahí usted se secciona. Entonces, buena fe es que sean muy claros, ¿verdad? De que no traten de engañar o inducir a las personas con respecto a esto de aquí, ¿no? Como por ejemplo, hay muchas noticias donde dicen, hemos iniciado tal proyecto. Y así con bombos y platillos dicen, hemos iniciado tal proyecto y hemos gastado 20 millones de dólares. Y cuando usted va y se entera por la prensa, porque hacen esas investigaciones eh, no secretas, pero esas investigaciones así importantes, dicen, miren, solamente han puesto una piedra, obviamente sí, hemos iniciado la obra, la iniciaron colocando una piedra, pero en eso se gastaron la mayoría de plata, entonces ahí no hay buena fe. Entonces, es por eso pues que se busca pues que la información sea una información clara y verídica, ¿no? En la Constitución de la República, el artículo número 11 dice que establece como principios rectores los derechos fundamentales los siguientes. Igualdad, o sea, todos tenemos derecho a tener el mismo trato. Directa e inmediata aplicación, es decir, que si yo digo, oiga, yo soy un ciudadano de a pie y quiero saber en qué se gastaron la plata, entonces ellos no me van a decir, ¿sabes qué? Como tú eres un ciudadano de a pie, vente el próximo año que estamos ocupados. No, tienen que en ese momento darme atención. Inclusión. Bueno, inclusión creo que va un poco con la igualdad, es decir, que todos tienen el mismo derecho. Déjenme aceptar la entrada a Wellington Barzola. Déjenme ver, Wellington, sí, ahí ya le puse la asistencia. Ya, entonces estábamos con el tema de la inclusión, es decir, que todos los sectores estén incluidos, pues, ¿no? Ahora último, hemos tenido, con estos problemas sociales que hemos tenido, pues, hemos visto que nuevamente tratan como de sectorizar a los sectores y realmente, pues, todos somos Ecuador, ¿no? O sea, todos vivimos aquí y de una u otra manera, pues, todos estamos interrelacionados. Así que debemos aceptarnos y ayudarnos como los hermanos que somos todos. Incluso yo a veces me quejo un poco porque yo digo que porque hay fronteras aquí en el mundo, porque cuando recién se creó el mundo, siempre hago la analogía yo, pues que nosotros como cavernícolas corríamos libres hasta que nos cansemos. No es que corríamos y nos encontrábamos con una cerca, ¿no? Sino que podíamos caminar por cualquier parte del mundo y no teníamos que llevar pasaporte, ¿no? Entonces el tema del pasaporte, de las políticas y todo eso, pues lo ha creado el humano moderno. Pero digo yo, a la final vivimos en la misma bolita de tierra
Entonces, no veo, todos somos hermanos, todos, si algo le pasa a la Tierra, pues a todos nos afecta, ¿no? Y eso es lo que no terminamos de entender porque parece que la Tierra es tan inmensa que no entendemos pues, que estamos aquí todos encerrados y que si algo malo pasa, pues nos pasa a todos, ¿no? Entonces, ahí está el tema de la inclusión, ¿verdad? De la gratuidad, es decir, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando piden algo dicen, pero eso cuesta, y tal cosa, pero eso cuesta, y algún certificado, pero eso cuesta, ¿no? Entonces, la información es un derecho gratuito, o sea, no se debe cobrar por la información. Más adelante vamos a ver que si se inventa, pues no echa la ley, echa la trampa, se inventa pues un papel, el medio, ¿verdad? No sé, se inventan alguna cosa para cobrar algo, pero digamos que no está tan caro. Entonces, sí, se podría decir que sí es gratuito. Y transparencia, es decir, pues que la información va tal como se genera, no está retocada, no está maquillada, no está cambiada, sino que nos enteramos de la realidad. A estos principios se le suma un principio que es el principio de la publicidad que está amparado y consagrado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es decir, que las instituciones deben de hacer publicidad de esa información. O sea, no es que yo tengo la información y la escondo, sino que yo la información la tengo que hacer pública para que todo el mundo tenga acceso a dicha información. No había señal en el bus, no puede ser. Ya, bueno, aquí nos toca el tema. Nosotros ya vamos a ver esto más adelante, pero podemos adelantar de cómo podemos tener acceso a la información pública. Para eso existen dos procedimientos, ¿no? Un procedimiento es por solicitud por vía administrativa y el otro procedimiento es por solicitud de vía judicial. Por vía judicial, pues esto es ya cuando estamos nosotros reclamando nuestro derecho al acceso a la información pública, es decir, cuando no nos la dieron de buena gana y nosotros estamos haciendo valer nuestros derechos. Por la vía administrativa, pues para esto nosotros tenemos que ser una persona natural o jurídica, ¿verdad? Y tenemos que hacer esta solicitud ante el titular de la institución. Es decir, esos que ustedes conocen como directores, ¿verdad? Que están allí como directores de las organizaciones públicas, son a ellos los que ustedes deben de dirigirse. Entonces, no crean que están allí solamente para coger algún cargo político, sino que ellos están ahí para atender al público en general, ¿verdad? Entonces, obviamente, un requisito es que si yo quiero información sobre las planillas eléctricas, no me voy a ir a la empresa de agua, o sea, tengo que ir a la institución que posee y custodia la información, ¿no? Y esa institución pues tiene su director y ese director es al cual yo tengo que dirigirme para pedirle información. En mi solicitud se tienen que incluir los datos míos porque obviamente tengo que identificarme, ¿verdad? No puedo decir simplemente démela porque es mi derecho, sino que tengo que identificarme y obviamente tengo que ser ecuatoriano y tengo que detallar lo que estoy requiriendo. La ley dice que esa solicitud debe ser atendida dentro de los 10 días, ¿verdad? Entonces tengo 10 días para dicha solicitud, o sea, para que me den, me respondan por dicha solicitud. Entonces no me tienen que decir venga el mes que viene, venga el año que viene, sino que 10 días. Y en el caso que las cosas se pongan difíciles, hay 5 días más de prórroga, ¿verdad? Pero siempre que existan causas justificadas, como por ejemplo, ¿sabe qué? No le pude procesar la información porque la semana pasada hubo un paro y por el paro pues no tuvimos acceso a los archivos, así que denos 5 días más para cumplir, ¿no? Entonces, causas justificadas y comunicadas, ¿verdad? Y solamente allí se puede prorrogar. En caso de que se negase el acceso a la información o no se diese respuesta, es decir, que me ignoren, entonces allí, una vez cumplido el plazo, yo puedo iniciar un procedimiento judicial. Es decir, que puedo hacer una acción constitucional de acceso a la información pública, ¿verdad? Porque se han violentado mis derechos humanos fundamentales. ¿Sí? O sea, así suena feo, ¿verdad? Pero ese es el derecho.
Bien, ¿cómo se hace la solicitud por vía judicial? Pues aquí se tiene que interponer ante un juez de lo civil o un tribunal de instancia. Dice, es importante siempre que se ponga el domicilio del que posee la información. Debe contener también la persona que está iniciando pues, este juicio. Se debe poner la identificación. También se tiene que poner los fundamentos de hecho y de derecho, o sea, qué pasó y qué derecho se me está violentando, ¿no? Se tiene que señalar cuál fue la autoridad que negó la información y la pretensión jurídica concreta, o sea, y por qué, en qué se basó, qué derecho violó para no entregar la información. Entonces, una vez que el juez toma conocimiento, pues tiene 48 horas para conocer los detalles, ¿verdad? Y puede convocar a una audiencia única que lo haría por escrito, que se podrá celebrar 24 horas después de que se ha comunicado. La resolución dice que debe emitirse entre los 2 días siguientes a celebrar la audiencia y podría apelarse ante una corte constitucional dentro de los 3 días hábiles, ¿no? Entonces, el juez convocaría, ¿verdad?, a esta audiencia y preguntaría, a ver, ¿usted quiere la información? ¿Usted por qué no le da la información? Y él toma conocimiento y 24 horas después puede emitir una resolución para solucionar ese problema. Ya, analizando el tema de la información, pues ya sabemos, nos hemos enterado que es un derecho humano fundamental, ¿verdad? Que tenemos todos los ciudadanos, o sea, todos los ciudadanos tenemos dichos derechos, entonces tal vez algo que ustedes no conocían, y también debería ser un derecho social, es decir, que no es que no sabíamos que tenemos este derecho, pero deberíamos de socializar, ¿verdad? Que tenemos derecho a acceso a la información pública, porque al nosotros ejercer nuestro derecho, ¿verdad? Podemos de alguna manera ayudar a fiscalizar, y de hecho la mayoría de personas que ponen denuncias y todo eso, hacen solicitudes de información para poder analizar de repente y presentarlas de manera pública, ¿no? Entonces, mientras más ecuatorianos ejerzamos nuestro derecho, ¿verdad? Garantizamos pues la transparencia de la función pública, es decir, que no nos roben la plata, ¿no? Entonces, deberíamos ejercer este derecho para tener un mejor control de los organismos del Estado y para que los organismos del Estado no se olviden de que ellos no son los más poderosos, sino que los más poderosos es el ciudadano común y silvestre, ¿no? Por lo tanto, se requiere una participación más activa, ¿verdad? En este caso, la persona jurídica está en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta es la persona jurídica que con la Defensoría del Pueblo son las entidades que son las vigilantes de promocionar el acceso a la información pública y son como el organismo de control. Es decir, si usted se siente violentado en sus derechos, usted puede acudir a la Defensoría del Pueblo para que lo patrocine para presentar una querella judicial. Bien, yo no sé si les mandé una tarea, pero ya que estamos con el tema aquí tenemos una tarea que dice, hackers famosos que hicieron, fueron sancionados, fueron reclutados, fundaron empresas de seguridad. Aquí dice que pueden recurrir a un video documental, ¿no? Obviamente el video, traten de que dicho video no sea de más de 5 minutos. Está el problema de las teclas. Ya, entonces máximo 5 minutos si es que van a hacer un video, si no pueden hacer una diapositiva, pero me gustaría más que comentaran, ¿no? Esto es una exposición, ¿verdad? Entonces van a tener que exponerlo en clase. Entonces le voy a copiar esta tarea
Creo que es la primera tarea que les estoy enviando. Sí, ahí me siguen dando explicación. Ya llegó, no se preocupe, que ya llegó. A ver, ahí les copio al chat. Ahí está. Ya, entonces la tarea es hacer un poquito de historia de los hackers famosos, ¿verdad? Si fueron sancionados, algunos de ellos fueron reclutados, otros formaron empresas de seguridad, pueden presentar un video documental y si no, pueden hacer la presentación oral. Eh, Esto sería por grupo, ¿verdad? Entonces, cada grupo presentaría esta aquí, ¿no? Esta tarea, como es rápida, la pueden presentar si ustedes gustan. Creo que tenemos clase el día viernes. El día viernes la pueden presentar. ¿Sí? Si no la presentan, pues tienen hasta la otra semana para hacerlo. Las personas que expongan, si es que exponen, tienen participación en clase, ¿verdad? Y los que no participan, pues tienen la parte del deber, ¿no? Porque esto sería como nuestro primer deber. Cuando yo creo que voy a habilitar el aula, el Classroom, para que ustedes suban los documentos, pero no me van a subir los documentos, me van a subir el link, ¿verdad? Entonces yo con el link reviso, ¿verdad? Pero no suban el documento porque mi repositorio está lleno, entonces luego no voy a poder trabajar. ¿Alguna pregunta de esa tarea, jóvenes? ¿Cuántas diapositivas, ingeniero? ¿Cuánto tiempo? Diapositivas más o menos. Eh, es que no es muy elaborado, simplemente es hablar, por ejemplo, del hacker X. Entonces el hacker se dedicó desde joven a hacer tal cosa, hizo tal cosa, fue encontrado, pero fue reclutado por la CIA para que ayude a encontrar a otros hackers, ¿verdad? Finalmente creó su propia empresa de seguridad y así, no es algo muy largo, tampoco no necesitan hacer, o sea, pueden poner diapositivas de ayuda si es que ustedes gustan, pero incluso ustedes pueden presentar un video, a veces en los videos está resumido de buena manera, ¿no? La idea, o sea, la idea de esta tarea es que nosotros más o menos conozcamos un poco las actividades hackerianas, ¿sí? Si es que existe ese término, ¿verdad? Para que sepamos qué nomás se pueden hacer de delitos informáticos, ¿sí? Entonces esa es la idea, o sea, no es tanto que hagan una exposición, sino conocer, ¿verdad? El fondo de esto aquí es conocer qué hicieron esos hackers, incluso si tienen hackers un poco más actualizados, ¿verdad? Porque hay el típico hacker, siempre lo nombran a Assange, siempre lo nombran a uno que lo consideran el más peligroso, un ruso que se les escapó de Estados Unidos. Hay uno que estaba en la CIA, que denunció el espionaje que hacía la CIA. Y hay algunos, entonces siempre salen los mismos. ¿Sí? Pero la idea es ver cómo ellos cometieron sus delitos informáticos, ¿no? Entonces, no es tan extenso, es simplemente que conozcamos, ¿verdad?, qué hicieron estos hackers. Y lo pueden presentar en video. Obviamente, si presentan en video, no hay el punto de actuación en clase. El punto de actuación en clase es que si usted se presenta y comienza a hablar del tema. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? Ya, si no hay más inquietudes, yo creo que nos quedaríamos hasta allí, porque ya creo que falta 2 minutos, creo. No sé si tengan alguna otra inquietud. Ya, si no hay inquietudes, ¿verdad? Ahí les comparto nuevamente la asistencia de hoy día. Y no tengo registrado a René Sánchez.
Sí, René Sánchez es el único que me faltó hoy día. Está medio lenta mi máquina. Está rara mi máquina. Presente, ingeniero. Y está René Sánchez. David Herrera. No, a usted ya le puse. Allá, gracias. Ya, listo, jóvenes, entonces nos vamos a quedar hasta allí. Yo me voy a quedar copiando aquí su asistencia de Zoom, ¿verdad? Y si ustedes gustan, ya se pueden desconectar. De mi parte, muchas gracias por su atención y que tengan muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Gracias, profe. Buenas noches, jóvenes. Listo, ya copié su asistencia, entonces procedo a desconectarme. Nuevamente, que tengan muy buenas noches.